es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional presenta como real. Nuestro compromiso es con la verdad. Estas son las novedades. Evo Morales asegura que, si se garantizan las elecciones presidenciales, el movimiento del socialismo ganará en primera vuelta. Un nuevo video de violencia policial dispara las alarmas en Estados Unidos. ¿Cómo se expande una enfermedad? Reporte matutino del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. Paramos para mitigar el avance de la pandemia. Diputados aprobó el proyecto que crea una campaña de donación de plasma. La pandemia hizo más explícita la exclusión de las personas travestis y trans. Kicillof destacó la articulación entre públicos y privados para la atención sanitaria del coronavirus. La nueva cuarentena porteña, los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país. En una entrevista concedida el miércoles a la cadena BBC Mundo, el depuesto mandatario boliviano Evo Morales indicó que si los comicios presidenciales de Bolivia, previstos para el 6 de septiembre, se realizan con normalidad, el candidato del MAS, Luis Arce, quien tiene experiencia de campaña y mucha confianza, ganará las elecciones, aseguró. Agregó Evo Morales: en mi primera candidatura en 2002 ganamos las elecciones. Ahora también ganamos en primera vuelta. Todas las elecciones las ganamos. Y si perdemos vamos a respetar el resultado. El pueblo que defina. Los resultados se respetan. Para eso son las elecciones. Eso es la democracia, subrayó Evo Morales. Su condición de refugiado en Argentina no impide que siga participando de manera activa en la política de su país, pues Morales indica que no lo hace para volver a Palacio Quemado, sino para que las elecciones las gane su candidato. Un poco atrasado. La aparición de un nuevo video de violencia policial en Estados Unidos, en el que un joven hispano de 27 años muere durante su arresto en Tucson, Arizona, desató la alarma y la renuncia de los autores y el jefe policial, en momentos en que el país está sacudido por protestas antirracistas tras el crimen del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. ¿Cómo se expande una enfermedad? Los invitamos a compartir el siguiente informe. Nuevas enfermedades altamente contagiosas y hasta letales estremecen a millones de personas ante la posibilidad de que la epidemia se extienda a los lugares donde viven. Pero, ¿cómo una infección viral se convierte en pandemia global? 1. Aparición. Los virus son unos microorganismos compuestos por proteínas y material genético que afectan a diversos organismos y están en todas partes. Son los organismos más abundantes en nuestro planeta, pero no todos causan enfermedades al ser humano. Algunos de los más letales los adquirimos por el contacto con un animal infectado o sus desechos. 2. Propagación. Las infecciones víricas se pueden propagar por medio de un agente portador, el aire, un insecto, o de manera directa, mediante el contacto físico con alguna persona infectada. Virus como el de la gripe afectan al sistema respiratorio y se aprovechan de la tos y el estornudo para contagiar cuerpos que están hasta casi 1 metro de distancia. Si ese traslado se produce en un medio de transporte público o de una gran ciudad, el virus podría comenzar un largo viaje. 3. Endemia. Infecciones como la varicela o la malaria pueden aparecer de forma recurrente en un país o región y con más fuerza en determinadas épocas durante años y años. Se denominan endemias cuando afectan a una cantidad controlada de personas en un área geográfica concreta durante periodos prolongados. 4. Epidemia. Se habla de brote o epidemia cuando el número de afectados por una enfermedad infecciosa aumenta de manera repentina de modo más allá de lo normal. Puede ser consecuencia del clima o de desastres naturales y se suele establecer un umbral de detección en función del número de nuevas infecciones por habitante. 5. Pandemia. Hablamos de pandemia cuando una epidemia afecta al mismo tiempo a personas ubicadas en lugares muy alejados sin que se hayan desarrollado vacunas, inmunidad ni tratamientos.
Si se da el caso, resultan fundamentales la vigilancia y la comunicación permanentes entre los gobiernos y los organismos internacionales de salud para determinar la evolución de la infección. En algunos casos, se aíslan localidades enteras, se monitorean o suspenden vuelos internacionales, se cierran fronteras y hasta se toman medidas aún más drásticas. La Organización Mundial de la Salud ha creado el Reglamento Sanitario Internacional, una normativa suscrita por 196 países que establece la potestad para declarar emergencias de salud pública de importancia internacional si las situaciones requieren acciones internacionales coordinadas. Si bien es inevitable la aparición de nuevas epidemias u otras amenazas biológicas globales, científicos y académicos cada vez se muestran más preocupados por la seguridad y salubridad de los procedimientos agrícolas y ganaderos a gran escala, así como por la falta de insumos médicos adecuados, centros sanitarios bien equipados o personal médico capacitado para minimizar el impacto de las pandemias en el mundo. Compartamos el reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre COVID-19 en Argentina. 2.262 las personas que han confirmado como caso de coronavirus, el 93,6% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 3% en el Chaco, y son 11 las provincias que no han confirmado casos en la fecha de ayer. 64.530 los casos totales de coronavirus en la República Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 142 casos cada 100.000 habitantes. 36 años, la mediana de los casos confirmados, el 7,8% trabajadores de la salud. 1.310 las personas que han fallecido por coronavirus en el país. Esto genera una tasa de letalidad del 2% y una tasa de mortalidad de 28,8 personas por cada 1.000.000 de habitantes. La edad mediana es de 75 años en las personas fallecidas. El 1,7% de los casos confirmados se relacionan a un antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria, el 36,1% a un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 44,5% es por transmisión comunitaria en áreas de transmisión sostenida. Estas áreas de transmisión sostenida es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, en su capital, Plotier y Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. 23 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus, sin casos se mantiene Catamarca y sin casos en los últimos 14 días tenemos San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 576 son las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva, el 92,5% de los casos en cuidados críticos es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva es del 50,5% en Nación y del 55,5% en el área metropolitana Buenos Aires. Los recuperados son 23.040 que han sido dados de alta ya de establecimientos de salud. El avance del virus en AMBA y la ausencia de una vacuna y de medicación específica contra COVID-19, con una capacidad de contagio que sorprende, llevaron al gobierno a determinar una nueva y mayor restricción a la circulación de personas en esa región para no tener consecuencias fatales, por no contar con camas de terapia intensiva, afirmó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Nosotros desde el principio, obviamente, apostamos a manejar la cuarentena de tal manera que significara que el número de casos fuera siempre controlable y administrado en lo que se podía. En ese aspecto, entonces, lo hicimos del primer día, lo hicimos rápido, lo hicimos las medidas más fuertes todas juntas, y al decir lo hicimos, digo, lo hizo el pueblo argentino, porque esto lo hicimos entre todos. Cuando empezamos a notar que teníamos circulación comunitaria en una megalópolis como es el AMBA, claramente empezamos a pensar de otra manera. Salimos naturalmente, hace ya más de un mes y medio, a hacer el programa Detectar en los barrios. Ahí constatamos que había primero barrios vulnerables y después prácticamente toda la ciudad vulnerable, y esto mismo sucede en el conurbano, de manera tal que
estamos entrando en un momento donde, si bien los servicios de salud que logramos ampliar, usted piense que hoy tenemos una cantidad de camas que es un 35% más grande que la que teníamos, más amplia que la que teníamos cuando empezó. Esto significa 3.200, 3.300 unidades de terapia intensiva, que no solo son respiradores, son equipos, son enfermeras, obviamente son médico-terapistas, son kinesiólogos. Es una cosa impresionante lo que se ha hecho. Pero empezamos a notar, aunque todavía falta, que el avance de la necesidad de internación específica, que son los más graves, los que queremos justamente que no suceda lo que suele suceder con los más graves, empezó a ser muy exponencial. Y entonces eso implica que tenemos que hacer algo de manera tal de que dentro de 25 o 30 días no suceda lo que no queremos que suceda, y es una consigna de todo el gobierno, y creo que de todos los argentinos, que es que no haya ninguna persona que, por no tener atención de terapia intensiva, respiradores o todo lo que necesite, resulte con una consecuencia fatal. El AMBA es un lugar especial porque es una de las 20 ciudades más grandes del mundo y es una unidad geográfica y poblacional. O sea, el virus no para en la General Paz, ni cruza, ni nada, sigue. Porque restringiendo el movimiento, el virus no viaja arriba de un colectivo o arriba de un auto. El virus viaja con la gente. Entonces el movimiento de la gente es lo que tenemos que restringir, habida cuenta que había aumentado el movimiento bastante en las últimas semanas. Y en realidad la cantidad de medidas que se toman tiene que ver con eso, con tratar de contener el movimiento, frenarlo de tal manera que la curva de casos, que venía subiendo muy precipitadamente, dentro de seguramente 8, 9, 10 días empiece a controlarse y a aplanarse. Nosotros hoy somos uno de los, yo no diría mejores, porque en realidad nadie es mejor cuando ocurre la tragedia, pero somos los 3 países de América que hemos tenido todos los indicadores mejores o menos peores. Nadie puede decir que a nosotros, a ninguno, nos puede satisfacer una cosa de este tipo. Pero también es cierto que, obviamente, como hicimos el primer día, vamos a privilegiar la vida y vamos a trabajar mucho para evitar la cantidad de pérdidas que tienen otros países. Las economías se pueden recuperar, las vidas no son recuperables. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró en revisión al Senado un proyecto de ley que crea la campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus en todo el país. Y creo que para los que somos peronistas, aquella frase de solo el pueblo salvará al pueblo, creo, tiene mucho que ver. También entender que no es una vacuna, sino que es un tratamiento que muchas veces sirve y en otros casos puede no. Pero si sirve algunas veces, vale la pena que aquellas argentinas y aquellos argentinos que han transitado la enfermedad y que han generado anticuerpos, generen esos anticuerpos para que esa carga viral que afecta a quienes están transitando la enfermedad se reduzca y le dé más posibilidades de poder atravesarla con éxito. Creo en la responsabilidad de cada uno de nosotros, que nos saca del sitio de oposición y oficialismo cuando tenemos que mirar a los cientos de hombres y mujeres que se van a quedar sin trabajo, aquel que desesperadamente cree que el plasma es el método con cual curarse y no tiene en un banco cómo hacerlo, como lo hacía ayer una persona desde el Hospital Santoyani en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que esto es un elemento más que positivo, como señal política, por un lado, pero también dando un elemento de mucha esperanza para muchos enfermos del COVID-19. Le pedimos a Secretaría que por Secretaría nos lea el resultado. 229 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa y se comunicará al Honorable Senado.
Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, reflexionó en entrevista con Telam Audiovisual sobre los logros y reivindicaciones pendientes de la población excluida y subrayó que la pandemia de coronavirus hizo más explícita la exclusión de las personas travestis y trans. Yo creo que aquí hay una perspectiva en Argentina tanto de la pobreza, tanto de quienes representan a los sectores más vulnerados en derecho, que le falta una perspectiva de género y diversidad. Creo que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad tiene como misión poder darle textura a estas luchas sociales a partir de lo que es situar estos cuerpos, nuestros cuerpos, dentro de las políticas públicas, dentro de las representaciones y también dentro de la respuesta de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen que contestar a la pobreza extrema de las travestis y trans, tienen que contener las situaciones de violencia institucional y trabajar para poder, erradicar la violencia en nuestro país para las personas de la diversidad sexual. El aislamiento social, preventivo y obligatorio mostró una pobreza estructural vinculada a la necesidad alimentaria, a la falta de ingresos económicos y cómo eso se constituye en una amenaza para el desalojo de las viviendas de nuestras hermanas y compañeras, y un efecto en cadena que involucra la violencia institucional, la falta de atención en los servicios públicos, por ejemplo en la salud, y así también una mirada de mucho prejuicio y discrecionalidad. Y un problema muy grande para todas las niñas y adolescentes LGBT es que muchos se encuentran dentro de hogares que no respetan su identidad o su expresión del género, y esto es una situación donde muy problemática. El 16% de las personas trans fallecidas el año pasado fue víctima de crímenes de odio, según diferentes organizaciones de la diversidad sexual. El 84% murió prematuramente como consecuencia de la exclusión sistemática, lo que se denomina como travesticidio social. Esta es una situación que muestra la violencia estructural, la falta de oportunidades dentro de muchas instituciones. Ahí se revela una cadena de violencia que muchas veces surge con la expulsión y la violencia dentro de las familias, la expulsión en las escuelas, en los ámbitos de salud. Considerar realmente la perspectiva feminista, transfeminista dentro de las políticas públicas es poder atender a estas variables, es decir, tanto en la integralidad de las políticas públicas también como en la respuesta que se tiene que dar. Según la Asociación Civil Trans La Rosa Naranja, el año pasado fallecieron al menos 75 personas trans con una edad promedio de 39 años, es decir, 37 años antes que la media de la población, que en la Argentina vive hasta los 76 años. La Argentina en general está atravesada por miradas de violencia y exclusión. Hay una hostilidad constante y son distintas las realidades de la exclusión. No es lo mismo un centro urbano donde recibe, por ejemplo en Buenos Aires, donde se recibe mucha población transmigrante de otros países, de las provincias, y mayormente se concentran en hoteles que tienen condiciones muy malas y además un sobreprecio enorme para nuestras compañeras. En centros rurales, en en ciudades más pequeñas, lo que hay también es mucha estigmatización y violencia, y en ambos, lamentablemente, los crímenes, las muertes, la violencia, el destino de la prostitución también, está presente. La diversidad sexual en niñas y adolescentes es una realidad, y hoy tenemos hace varios años, ya desde el 2006, contamos con una ley de educación sexual integral que tiene que también incorporar una perspectiva de géneros, una perspectiva de diversidad, que tiene que hablar sobre los cuerpos no binarios, de las identidades no binarias, tiene que hablar sobre los recorridos y las voces de todas las niñas y adolescentes que tienen derecho a desarrollar su vida también de manera integral y también tener una planificación sobre su vida. Creo que una sociedad diversa y democrática, así como también los medios de comunicación, deben tener una perspectiva vinculada a nuestras narrativas, vinculada a nuestros cuerpos y al modo de poder correr la estigmatización dentro de un mensaje que tenga que ver con los valores de nuestra sociedad. Y no solo eso, sino también deben respetar nuestros propios contenidos. Y yo creo que el derecho a la comunicación
educación es el derecho que da también la emancipación de nuestros pueblos, las voces de nuestros pueblos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el nivel de integración logrado en materia sanitaria entre los prestadores públicos y privados y agradeció a los trabajadores de la salud que ponen el cuerpo todos los días y arriesgan sus vidas por el coronavirus. Kicillof mantuvo una videoconferencia con los directores de los hospitales provinciales en la que estuvo acompañado del ministro de Salud, Daniel Goyan, su vice, Ernesto Kreplak, y el director provincial de hospitales, Juan Riera. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que en la ciudad de Buenos Aires, desde el miércoles, solo podrán abrir los comercios esenciales, como supermercados y farmacias, y quedarán suspendidos los permisos para salir a realizar actividades deportivas como parte de las medidas para la nueva fase de la cuarentena frente al coronavirus, en la que se mantendrán los paseos con niños y niñas el fin de semana. Van casi 100 días de cuarentena. Yo sé que es duro, genera mucha angustia para todos, para comerciantes que no pueden trabajar, que la pelean para llegar a fin de mes, para todos los que el domingo no le pudieron dar un abrazo a sus padres en su día, para los que no podemos mandar a nuestros hijos a la escuela, a los chicos en casa. Es muy difícil para todos. Y para serles sinceros, también es muy difícil para nosotros en nuestro rol de gobernantes, que hacemos todo lo humanamente posible para superar esta situación y cuidarlos. Pero sabemos del cansancio y la frustración que genera. Ahora, yo también estoy convencido que esta cuarentena nos evitó un colapso del sistema sanitario, como pasó en muchos países y ciudades del mundo. En la ciudad de Buenos Aires, si vemos esos datos, hace 3 semanas estábamos en un promedio de 400 contagios nuevos por día. La semana pasada estábamos en 600, 620. A partir del viernes estamos en 850 casos por día nuevos con picos de 1000, o sea, crecimiento exponencial. A partir del lunes solo van a poder viajar, del lunes a las 0 horas, aquellos trabajadores esenciales, nadie más. Y se va a aplicar un control al que se suma la tarjeta SUBE para poder controlar que solamente lo usen los trabajadores esenciales. A partir del miércoles 1 de julio a las 0 horas se restringe la actividad física al aire libre, por más que y estamos convencidos que al aire libre el riesgo es menor, nunca es cero, nunca el riesgo es cero. Por eso restringimos esta actividad del 1 al 17 de julio. Y también a partir de las 0 horas del miércoles 1 solo van a funcionar aquellos comercios esenciales, que son los que estaban permitidos en el primer decreto de restricción. A eso se le suman los bancos, que no estaban al principio pero fueron incorporados a lo largo del proceso, y se va a poder mantener lo que se llama el delivery y el poder ir a retirar la comida de los lugares gastronómicos. Que vamos a mantener la salida de los chicos los fines de semana. Eso lo hablamos mucho con los expertos en infancia, con UNICEF, y la verdad que es muy importante para el bienestar emocional de los chicos, atendiendo a su salud integral el que puedan salir los fines de semana. Y yo quiero valorar una vez más el esfuerzo que estamos haciendo todos, cuidándonos, con el respeto a la distancia, con la angustia que supone. Se está haciendo un gran esfuerzo que no tengo duda que es para el bien de todos, para el cuidado de la salud de todos los porteños y de todos los argentinos. Este es el momento que le dedicamos a reflexionar y a escuchar los consejos del viejo profesor. Los argentinos hace algo más de 4 décadas vivimos en un antiproyecto que nos ha sido impuesto. Sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, y cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todas y todos. Por eso, esta columna diaria del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos propuestos por el filósofo argentino, el profesor Gustavo Sirigliano, que son una guía, un aporte para analizar los contenidos de un nuevo proyecto de vida, que dejando atrás el antiproyecto nos permita compartir un nuevo proyecto de país. Ejes que están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados,
puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. Cada proyecto nacional privilegia un estilo de control social. Ello ocurre tanto en los proyectos como en los antiproyectos. En este caso, con las formas más negativas. Podría ser el temor a los dioses o las fuerzas telúricas en el proyecto de los habitantes de la Tierra, la violencia más el respeto en el proyecto de la Argentina hispana, la presión social y ritual en el proyecto de la República Cristiana, o la educación y su importante rol de control social en el proyecto del 80. En el antiproyecto de la sumisión incondicional, el lema parece ser: no hay mejor control social que el hambre. Hoy la pandemia lo demuestra. Todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la pandemia se expanda. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad. Cuando bajo cualquier excusa se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traicionan las necesidades del pueblo. Es el momento en que muestra su peor cara el antiproyecto, proyecto de no país, de muerte, que nos rige desde hace varias décadas, y cuando pululan los que, más que irresponsables, acreditan ser cómplices de este antiproyecto. Sostener el proyecto de vida exige el compromiso y el trabajo de todos. El trabajo es lo que sostiene el modelo de vida, ahora y después de la pandemia.